COAMU, está conmigo nuestro compañero Carlos, el tesorero del COAMU, y vamos a proceder a iniciar este segundo foro. Estimados y queridos compañeros, muy buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro telemático. Nos gustaría que hubiera sido de otra manera, pero bueno, es un éxito que las tecnologías nos puedan permitir, ante estas adversidades que tenemos y estas dificultades, al menos que nos podamos ver conectados y poder desarrollar estos procesos participativos. Un proceso participativo que estamos desarrollando en este segundo foro de debate bajo el título Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido. Como sabéis todos, estos foros están coordenados por el CESCAE y en esta ocasión estamos participando los siguientes colegios. Está el Colegio de Cantabria, que debe estar por aquí, por la red Moisés. Supongo que ahora aparecerá en pantalla. Buenos días. Os acompaño, pero no tengo cámara porque me conecto desde el móvil. Vale, perfecto. Buenos días, Moisés. Está por el Colegio de La Rioja Ángel Carrero. Ángel, muy buenos días. Por parte del Colegio de Castilla y León Este, María Jesús Casado. La decana del colegio, María Jesús Casado, supongo que estará por aquí conectada también. Y por el Colegio de Melilla, sí que la estoy viendo en pantalla, la decana Ana Viñas. Muy buenos días. Y por el Colegio Vasco Navarro, Pachi, que creo que era el primero que estaba ya conectado esta mañana. Gracias. Muy buenos días, Pachi. Buenos días. Sí que os pediría, si puede ser posible, que de cara a la comunicación que el CESCAE va a preparar de estos foros, con el objeto de dar una buena difusión y calidad, si es posible que conectéis vuestras cámaras, nos interesa muchísimo para que este proceso participativo se pueda tener luego una buena comunicación de cara a la sociedad y a todas las redes. Creo que sí, que efectivamente la mayoría ya tenéis las cámaras encendidas y os lo agradecemos. Como sabéis, a todos vosotros, nosotros los decanos os hemos hecho llegar una hoja de ruta que tiene la tramitación de esta ley y que sirve para saber exactamente en qué punto nos encontramos a fecha de hoy. Si hacemos un recordatorio rápido, como el paso cero, el minuto cero, fue cuando el propio Consejo Superior, allá por el año 2014, pues estuvo hablando, ¿no?, y proponiendo, motivando pues que era necesaria una ley de arquitectura, que ahora, pues gracias a nuestro presidente Lluís Comerón, pues ha podido retomar otra vez ese impulso fuerte y afortunadamente nos encontramos pues con el Ministerio ya en proceso de esta participación. El paso 2 es que el Ministerio de Fomento asumió la iniciativa, afortunadamente, en enero de este año 2020, y ya en el mes de julio empezaron con una aportación de ideas en una consulta previa en la que ya el CESCAE también participó y envió aportaciones. ¿Y dónde estamos ahora? Pues estamos todavía en los inicios de este proceso, ¿no?, de esta tramitación, porque estamos en la parte de debates de los colegios, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, que se está desarrollando durante los meses de noviembre y diciembre, debates que tanto a nivel particular cada colegio está y sigue haciendo en sus colegios, como esta gran iniciativa donde estamos varios colegios coordinados por el CESCAE también debatiendo, ¿no?, sobre esta ley. El Ministerio, por su parte, también está ahora mismo en este mes de diciembre con el proceso participativo llamado PECA, que nosotros incluso, pues en plan de broma, decimos que estamos pecando con bastante frecuencia, estamos participando en ese PECA. Y bueno, pues todavía quedan muchos pasos de este proceso, como es la aprobación del anteproyecto de ley por el Consejo de Ministros, posteriormente la presentación de enmiendas y revisión, para luego seguir con la aprobación del proyecto de ley en el Consejo de Ministros, un posterior trámite parlamentario y, finalmente, la aprobación definitiva por el Parlamento. O sea que estamos en los inicios todavía, hay mucho por hacer, mucho para participar y debatir, y yo creo que es un momento perfecto y una buena iniciativa la que estamos teniendo. Yo creo que, bueno, esta fase de consulta previa, que concluyó el pasado 31 de julio y el Consejo presentó un documento que fue circulado a todos los colegiados, fue un buen acicate para poder debatir ahora mismo todo lo que tenemos sobre la mesa y la verdad es que estamos en muy buena posición. Nos encontramos ahora, como he dicho, en este proceso participativo lanzado por el Ministerio
y yo creo que, como el que se desarrolló ayer, que supongo que ahora nos darán cuenta también, yo creo que el de hoy y el del día 22 eran actos y debates necesarios y muy interesantes que tenemos que hacer y que también tenemos que dar a conocer a la sociedad, ¿no? Que los arquitectos estamos participando y que sin duda es de nuestro mayor interés en estos tiempos que corren. Con esta iniciativa realmente lo que queremos es promover la circulación de información a los colegiados sobre lo que dicha ley puede significar para nuestra profesión y para la arquitectura en general, así como la participación de aquellos en la elaboración de propuestas para poder presentar al Ministerio para que puedan servir de base para la redacción de la misma. Como he dicho antes, ya en el año 2014 el CESCAI, el Consejo Superior de Arquitectos de España, instó al Ministerio para el desarrollo de esta ley. Y ahora nuestro presidente, Lluís Comerón, ha seguido en ese empeño y ha convencido de su necesidad para regular todas las cuestiones relacionadas con la arquitectura. Es por ello que nos encontramos, yo creo que ante un buen momento en nuestra profesión. Es nuestro momento, como muchas veces hemos dicho los consejeros, es nuestro momento y es nuestra oportunidad. Toda la energía que podamos arrojar bajo este proceso, yo creo que sería más que suficiente. Es una buena oportunidad para presentar a los decanos este debate, y para todos los que no los conocen, sí que me gustaría ir presentando a cada uno de los decanos, incluso que puedan motivar el debate que vamos a tener a continuación, con una pequeña aportación o un comentario sobre este proyecto de ley. Pues según orden que tengo yo aquí en el listado, Moisés, te toca inicialmente presentar. Moisés es el decano de Cantabria y lo tenemos aquí conectado. Creo que es uno de los pocos que no puede activar la cámara porque está desde el móvil. ¿Puede ser, Moisés? Buenos días. Sí, tengo. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Perdonad que no pueda conectar con cámara porque están ocupados los equipos y no he podido hacerme a ello. Bueno, ayer mismo tuvimos la asamblea de nuestro colegio y invité a nuestros colegiados a que participaran en este debate. Seguramente es muy importante que se oigan más voces que las propias de las juntas y más voces que las nuestras de decanos, porque entre muchos compañeros seguramente ni siquiera se aprecia o se llega a entender hasta qué punto es necesaria una ley de arquitectura, hasta qué punto es necesario poner en valor la arquitectura a la sociedad y que nosotros entendamos lo valioso que tenemos entre manos y lo rica que puede ser la contribución hacia la sociedad que demos con esta arquitectura a los arquitectos. Muchas veces estamos más pendientes de nuestros problemas propios o de nuestra profesión, nos preocupamos por el estado de nuestra profesión, no tanto por lo precioso que tenemos entre manos y lo que tenemos que ofrecer a la sociedad. Yo creo que es un buen momento, como decía ahora María José, de hacer esta labor también, de ser conscientes, de darnos cuenta de a qué punto la arquitectura que tenemos entre manos, que es lo que nos ha movido a nuestra vida, a nuestra profesión, sepamos que debemos poner el foco de nuevo en ella y hacer valer su mérito y el valor que añade a la sociedad, pues siendo reconocida como bien de interés general. Yo creo que eso que tantas veces ha repetido Lluís Comerón es lo más valioso y lo más interesante de esta ley. Y oír a muchos arquitectos, no solo arquitectos de las juntas, no solo arquitectos de lo que son organizaciones colegiales, sino a los arquitectos de base, los que día a día practican la arquitectura en la cotidianidad. Muchísimas gracias, Moisés. También tenemos con nosotros al decano de La Rioja, Ángel Carrero. Lo estoy viendo, a ver, en pantalla. Sí. Buenos días, Ángel. Buenos días. Desde La Rioja participamos en este grupo de debate sobre la ley de arquitectura porque entendemos que estos procesos participativos son los que nos pueden permitir seguir una ley que realmente refleje no solo la arquitectura, sino, como dicen, el entorno construido. Agradecemos al Consejo como la organización de este evento. Gracias.
Muchísimas gracias, Ángel. También está con nosotros la decana de Castilla y León Este, María Jesús Casado. ¿No te vemos, María Jesús? No sé si tiene algún problema de conexión. Bueno, sí que estoy viendo a la decana de Melilla, Ana Viñas. Buenos días, Ana. Hola, muy buenos días. Bueno, bienvenida a este segundo foro. Estamos ahora mismo intentando provocar el principio del debate que vamos a tener a continuación. Antes de que nuestro presidente Lluís intervenga, me gustaría que pudieras hacer algún ligero comentario en relación pues, a lo que estamos provocando y a los conceptos propios de la Ley de Arquitectura que estamos ahora mismo en proceso de participación. Por supuesto. Al igual que mi compañero, nosotros también tuvimos ayer asamblea. ¿Se me escucha bien? Me escucho con eco. Perfectamente, Ana. También tuvimos asamblea y le transmitimos a los colegiados que íbamos a participar en este debate. Nosotros participamos como junta y después informaremos a todos los colegiados. Nos parece muy necesaria esta ley, sobre todo porque habla de calidad. Calidad es algo que ha estado un poco olvidado en otras leyes, también relacionadas con la arquitectura, y es lo que nos va a permitir, a partir de ahora, poder posicionarnos en la sociedad, hacernos más visibles y hacer que la propia población valore la arquitectura y la conozca, porque la arquitectura y el urbanismo es lo que les va a facilitar la vida o no. Entonces, toda la población debe conocerla, no solo los arquitectos. Creo que en esta línea va la ley y, bueno, dejo a mis compañeros que digan otras cosas y después participaremos. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Bueno, pues también tenemos al decano del Colegio Vasco Navarro, a Pachi. Pachi, buenos días de nuevo. No sé si quieres hacer algún comentario previo. Sí, hola, buenos días. No, bueno, yo solamente, yo creo que somos ya todos muy conscientes de la importancia que tiene esto que se ha iniciado y que efectivamente tanto está haciendo el colegio y el CESCAE para que lleve a buen puerto. Yo creo que además esta necesidad que tenemos puede ser realmente virtud y de hecho yo creo que vamos a tener también que tener en cuenta cómo va a repercutir seguramente en esa dignificación del trabajo de los arquitectos y en ese reconocimiento del trabajo de los arquitectos. O sea, es decir, que yo creo que en el fondo va también en un paquete. Nosotros queremos la excelencia, es evidente, pero resulta que paradójicamente, por otro lado, pues ya sabéis, la sociedad y la administración, pues bueno, pues seguramente nos está, diríamos, denigrando un poco, por así decirlo, ¿no? Entonces, en fin, aunque quede un poco pragmático este comentario, pero es que creo que va a ser así, y además así lo espero, ¿eh? Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Pachi. Efectivamente, estoy de acuerdo completamente con todos vosotros y la verdad es que habéis dado diferentes toques a conceptos que la verdad es que se complementan muchísimo. Tal y como ha dicho Ana Viñas, o sea, simplemente el hecho de que estemos hablando de ley de arquitectura y la difusión que va a tener esto, yo creo que va a provocar un mejor conocimiento de la arquitectura y del diseño urbanístico y de su fomento, una mayor sensibilización y formación, ya no solo para los promotores, sino también para los ciudadanos, que para nosotros es muy importante. O sea, la arquitectura no es una cosa solo de arquitectos, la arquitectura es una cosa que se vive, se conoce y se convive con ella todos los días. Y yo creo que es muy importante explicar el alcance y la repercusión que tiene precisamente este fenómeno, ¿no? O sea, de vivir con la arquitectura todos los días. Y, por otro lado, ya más para nuestro campo, el que esta ley pueda fomentar la calidad arquitectónica mediante políticas ejemplares de construcción pública, pues también yo creo que es un reclamo que llevamos ya muchos años pidiendo y yo creo que también es el momento y la oportunidad para incorporarlo a esta ley. Pues dicho esto, ya estamos viendo en pantalla a Lluís Comerón, a nuestro presidente del CESCAE, lo tenemos aquí, le damos la bienvenida, le agradecemos su asistencia, que sabemos todos la agenda tan apretada que tiene y bueno, y que sin más dilación le cedemos la palabra.
El micrófono, Lluís, por favor. Ahora sí. Vale. Muchas gracias, María José, y a todos los decanos y todos los arquitectos, las personas que estamos hoy aquí para hablar de la Ley de Arquitectura. Se trata de eso. Como ya se ha dicho, es poder estar hablando de una ley de arquitectura, creo que es en sí mismo ya es una suerte, es una oportunidad que, como se ha dicho también, no debemos dejarnos perder. Pero, y antes de empezar la explicación, también debemos ser conscientes que es un recorrido que, aunque ya lleva muchos años de esfuerzo acumulado por parte del Consejo, no ha hecho más que empezar la tramitación de la ley, y también antes ya se ha visto y luego volveremos a comentar la hoja de ruta. Es un proceso largo, es un proceso en donde no solo es necesario tener buenas ideas, buenas iniciativas, tener rigor jurídico y poder construir un texto ambicioso, realista y con capacidad para mejorar la realidad, para mejorar las cosas, sino que además es una ley y, por lo tanto, es necesario que el Ministerio en su elaboración sea capaz de ir sumando voluntades, que consiga, y nosotros vamos a trabajar y estamos trabajando en ello, que otras profesiones que también están vinculadas con la calidad del entorno construido se sientan vinculadas y que, en vez de rechazarla, la vean también como una oportunidad. Y posteriormente también será necesario, una vez alcanzado este reto, pasar a la otra gran carrera de obstáculos, que va a ser la tramitación parlamentaria. Precisamente por esa gran dificultad que va a tener terminar la carrera de obstáculos y terminarla bien y con un texto que valga la pena, es necesario que lo tengamos muy claro y que realmente sea un proyecto colectivo del conjunto de los arquitectos. Quizás, seguro, con voces discrepantes o con opiniones distintas, pero que sea y que se perciba como un proyecto colectivo. Y un proyecto colectivo solo se construye de abajo arriba, es decir, colectivamente. Es por eso, y esa es la primera cuestión que quería dejar claro mientras voy conectando el PowerPoint, que la ley no está redactada. Y eso es algo que a veces nos ha sido necesario insistir. ¿Se ve bien el PowerPoint? Sí, se ve perfectamente. Bien, perfecto. Pues entonces sigo. Es decir, la ley no está redactada por varios motivos. Primero, porque es una ley y la redacción de las leyes corresponde al Gobierno y, en este caso, al Ministerio. Pero es que, además, seguramente sería una cierta osadía institucional plantear que se pueda redactar, por mucho interés que tengamos, desde nuestro Consejo, desde un operador. Pero es que, además y sobre todo, es muy difícil plantear como un proyecto colectivo de los arquitectos y luego intentar que también sea un proyecto entendido como positivo por otras profesiones, algo que ya estuviese preparado. Es por eso que desde el Consejo lo que se ha hecho es preparar lo que ahora vamos a ir viendo, los antecedentes, el marco, establecer y convencer de la necesidad, de la utilidad, indicar qué tipos de contenidos podría tener, explicar qué estructura jurídica podría tener y qué ejemplos hay fuera de España de eso. Pero con todo ese marco preparado, no empezar a escribir, y el Ministerio tampoco lo ha hecho, hasta no haber empezado estos procesos participativos. Dicho eso, ya empezando, voy a hacer una breve descripción de algunos puntos claves en la ley, como son los antecedentes, los objetivos, algo sobre los contenidos y la hoja de ruta que ya ha planteado la decana, muy por encima, y sobre todo para que nos sirva como estructura, como red, como trama a partir de la cual poder establecer el diálogo posterior. Antecedentes, se ha comentado ya un poco. El primer antecedente
y es importantísimo, es la ley francesa, la ley de arquitectura francesa de 1977, luego con dos revisiones en el 97 y posteriormente un segundo texto en 2016. Lo importante, lo excepcional de la ley francesa del 77 no solo que sea una ley de arquitectura, sino que además dentro de esa ley hay una descripción que ha de alguna forma cimentado muchas de las acciones que hasta ahora, y también sigue siendo el cimiento de la propuesta de ley o de la propuesta de ley de arquitectura y entorno construido que se ha lanzado desde el Consejo. Esta ley francesa, ya en 1977, en uno de sus puntos estableció, y cito de memoria, pero casi textualmente, que la creación arquitectónica, la calidad de la edificación, su correcta inserción en el entorno, el cuidado, la preservación de los paisajes urbanos y naturales y la protección del patrimonio revisten interés general. Y esa idea, que es que esas cuestiones, es decir, que todo aquello que interviene en la calidad del entorno construido reviste interés general, es decir, es algo que influye y puede mejorar la calidad de vida de todos nosotros, es el núcleo, es la base, yo creo que es lo más importante que se planteó ya en el 77 en esa ley y es la base de la ley que estamos planteando. A partir de aquí han habido diversos pronunciamientos en la Unión Europea, casi todos ellos recogiendo ese germen. También se incorporó esa misma frase literalmente en la Directiva de titulaciones europeas, reconociendo esa cualidad de bien de interés general de la arquitectura, de la calidad de la edificación, de la correcta inserción, es decir, de la calidad del entorno construido. En 2016, como digo, se hace una segunda ley en Francia que despliega la anterior. En 2017 aparece la segunda ley, esta vez en Lituania. También aparece la primera en el Estado español, en Cataluña. En 2018, y está en gris porque no es una ley, sino que es una acción paralela, pero también clave en el desarrollo de esta iniciativa, se suscribe la Declaración de Davos. La Declaración de Davos es una declaración suscrita por todos los países europeos y precisamente por su interés también suscrita por países y organizaciones no europeas. Es una declaración que nace y culmina en el año en el que fue el Año Europeo del Patrimonio, que arranca precisamente de una mirada sobre el patrimonio arquitectónico, pero que va mucho más lejos de eso y que establece no solo la necesidad de proteger el patrimonio arquitectónico histórico, sino que establece la importancia del patrimonio construido en términos muy generales, lo define con una palabra alemana de difícil traducción al español, que es Baukultur. Bau no se refiere solo a edificios, sino que se refiere, es más cercano a entorno construido, es decir, a todo aquello que configura el entorno artificial que nos dotamos los humanos para intentar vivir mejor. Y Kultur no se ciñe a una visión, digamos, de cultura elitista, sino que hace referencia a cultura como aquello que compartimos socialmente, a nuestro acervo compartido. La Declaración de Davos, por lo tanto, pone el énfasis en la importancia de esa cultura colectiva del entorno construido y la necesidad de su calidad para mejorar la calidad de vida de las personas, y además afirma muy claramente que para conseguir eso, para conseguir la calidad del entorno construido, es necesario hacerlo desde una aproximación cultural, con esa perspectiva cultural amplia que había dicho, y con una visión holística, es decir, con esa visión de conjunto que nos es propia.
2019 también aparece buena parte del contenido que puede tener una ley de arquitectura, esa declaración o esa afirmación del interés general y algunos de sus desarrollos en la Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda promulgada por la Junta de Extremadura. En 2019 empieza a dar frutos la declaración de Davos y se crea en el ámbito de la Comisión Europea un grupo de trabajo específico para impulsar la arquitectura y la calidad del entorno construido. En 2020, ya este año, inicia su andadura la Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido en España, pero también hace 2 meses en la Unión Europea se lanzó la idea y el proyecto de New Bauhaus, de Nueva Bauhaus, proyecto que tiene que ver con la declaración de Davos, que tiene que ver con ese grupo de trabajo en arquitectura, que seguramente es el paso siguiente y que plantea la necesidad de incorporar a las distintas líneas de trabajo de la Unión Europea, la de sostenibilidad, la de equidad, etcétera, también esa iniciativa que de alguna forma plantea como reto europeo y reto común europeo esa calidad del entorno construido simbolizada en este caso con esa idea inicial de Nueva Bauhaus. Y finalmente también hace este último mes en Andalucía ha iniciado su andadura una ley de arquitectura autonómica, la ley de arquitectura, en Galicia, de Galicia. Eso nos transmiten, por un lado, que no estamos planteando una ley como un invento nuevo, sino que hay precedentes, que hay antecedentes, pero además esos antecedentes también nos permiten explicar que es un movimiento emergente, pero que en los últimos años se está consolidando y se está consolidando en todo el ámbito europeo y que por lo tanto no es solo una iniciativa de los arquitectos españoles, sino que con ella nos vamos a alinear, y el Gobierno, promulgando esa ley, se va a alinear con un movimiento, con una directriz o con una manera de ver Europa que se está configurando de una forma relativamente rápida en los últimos años. Objetivos. Voy a plantear los objetivos en 2 grupos. Hay un primer objetivo inicial, ya lo he comentado antes, clarísimo, que es la definición de interés general. Esa frase sacada directamente de la ley francesa, que en la legislación española seguramente cogerá una forma, puede coger una forma algo distinta, pero que en el fondo lo importante es el concepto. Ese concepto que repetimos machaconamente de que la arquitectura, la creación arquitectónica, la calidad de las construcciones, su inserción armoniosa en el entorno, etcétera, revisten interés general, revisten interés público. Ese es el objetivo clave, porque es necesario incorporar ese precepto en la estructura, en la arquitectura legal española, para que luego pueda surtir efectos. Algunos de ellos ya en la propia ley de arquitectura, otros en legislaciones posteriores, pero insertado ese principio en nuestro marco normativo con rango de ley, a partir de ese momento afectará y tendrá que tenerse en cuenta en cualquier otra normativa sectorial que pueda estar vinculada con esa definición y con esa consideración de la arquitectura y la calidad del entorno construido como algo de interés general. Además, seguramente con eso completamos un agujero o un espacio vacío, porque en otros instrumentos, como por ejemplo la directiva de titulaciones y en alguna otra directiva, pero específicamente en la de titulaciones, ya se establece ámbitos en los cuales ese interés general debe ser considerado. En concreto, en esa directiva, en la de titulaciones, se establecen 3 ámbitos que por ese interés general requieren, en ese caso, formas de titulación y de habilitación específicas.
Y esos ámbitos son la sanidad, el derecho y la arquitectura. En sanidad y en derecho ese interés general está profusamente reconocido. En arquitectura es necesario y por eso entendemos que es adecuado que se refleje en esta ley. Por otro lado, otros objetivos. En tanto que una ley es necesario que los objetivos no solo estén claros, sino que estén en la dirección adecuada. Y una ley no tiene sentido si no se promulga en la dirección de mejorar la calidad de vida de las personas, es decir, de tener una repercusión a nivel general en toda la sociedad. Es por eso que desde el primer momento hemos planteado y hemos pedido una ley de arquitectura, no una ley de arquitectos, una ley de arquitectura orientada a mejorar esa calidad del entorno construido en la que nos reflejemos y, por lo tanto, genere un mejor espacio de trabajo para los arquitectos y también para las otras profesiones que trabajan y que están involucradas en esa calidad del entorno construido. Pero desde esa perspectiva de que la ley lo que pretende es mejorar la arquitectura y la calidad del entorno construido, en tanto que objetivos hemos planteado también además de la declaración de interés general, 3 grandes ámbitos. El primero, y es creo una obviedad, la agenda urbana. La agenda urbana como el instrumento que en España concreta la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entendiendo que la Agenda 2030 y los ODS en realidad no son solo una iniciativa de Naciones Unidas, no son solo una iniciativa pactada entre algunos países, sino que también, de alguna forma, están reflejando un cambio en las prioridades y en las necesidades de la población a nivel global, a nivel mundial. En los últimos años, nuestras prioridades y nuestros valores están cambiando. Algunos no, por descontado, pero somos cada vez más conscientes de la necesidad de equilibrio con el medio ambiente y de respetar el entorno, respetar el medio ambiente y no seguirlo dañando, sino al contrario, recuperarlo. Somos seguramente también más conscientes de muchas cuestiones que tienen que ver con la equidad, con la justicia. Todas estas, la Agenda 2030 tiene seguramente su mejor valor o su mejor atributo en que es una buena síntesis de esos valores y necesidades emergentes del siglo XXI. La agenda urbana los recoge y precisamente se define como la política palanca que traslada los valores y objetivos de la Agenda 2030 al planeamiento, al urbanismo y a la ciudad, y por tanto la ley de arquitectura en aquello que pueda debe ser un instrumento para conseguir al servicio de ese objetivo, del objetivo de la agenda urbana y de mejorar las ciudades, de mejorar el entorno construido, de mejorar el territorio en esa dirección, en la dirección de alcanzar los objetivos, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No solo el 14, que es, el 11, que es el que hace referencia directamente a la mejora de las ciudades, sino a prácticamente a la mitad del resto de objetivos que sin mejorar nuestras ciudades no alcanzaremos tampoco. Por otro lado, segundo lugar, la rehabilitación, renovación y regeneración urbana, planteadas ya de forma probablemente independiente como una necesidad, que tuvieron su ley específica, la ley de rehabilitación, renovación, la famosa ley de las 3 R's, ley que creo que todos somos conscientes que ha quedado corta, que no ha conseguido, que ha quedado bastante distancia de conseguir sus objetivos y, por lo tanto, desde una ley de arquitectura y calidad del entorno construido también se puede dar un empujón en esa dirección y finalmente lo que ya comentaba, Baukultur, entendiendo Baukultur como la palabra, como el símbolo, la palabra que sintetiza toda esa perspectiva de calidad
del entorno construido, entendido no solo como la calidad material, no solo como la calidad medible de las paredes, de los componentes de la edificación, sino entendida desde ese punto de vista, sobre todo inmaterial, que es tan importante como los parámetros materiales. En cuanto a contenidos, voy a plantearlos desde dos puntos de vista. Si pensamos en los contenidos desde un punto de vista estructural, como por niveles, podríamos plantear tres niveles de contenidos. Un primer nivel, el núcleo, el centro de la ley, que debería ser precisamente lo que ya hemos comentado, la definición de interés general y todo aquello que en técnica jurídica es necesario para que esta definición surta efectos. Es decir, el ámbito, el alcance, etcétera. Es decir, esa tramo de contenidos es la definición y las disposiciones jurídicas necesarias para que tenga y surta efectos jurídicos. Un segundo nivel sería aquellas disposiciones relacionadas con el fomento, el impulso, la difusión, el conocimiento de la arquitectura y de la calidad del entorno construido y de la repercusión que tiene esa calidad en nuestras vidas. En ese segundo nivel podríamos encontrar disposiciones genéricas, pero también disposiciones más concretas, que pueden ir desde medidas de fomento y de impulso, medidas que incorporen el conocimiento de arquitectura en niveles de la formación de los niños o medidas como la creación, primero se habla de un museo, ahora de una casa de la arquitectura, es decir, de instrumentos en la administración pública que sirvan para ese objetivo. Y finalmente, puede haber, y esperemos que haya, un tercer nivel de desarrollo en la propia ley con medidas específicas que ya la desplieguen en ámbitos temáticos específicos, como por ejemplo, y es creo el más claro y el que todos tenemos más en la cabeza, la contratación en el sector público. Creo que todos somos conscientes que la ley de contratos del sector público mejoró algo respecto a la anterior, ha incorporado algunos preceptos, pero sigue siendo una ley que, permitiendo la realización de concursos de arquitectura o de contrataciones adecuadas, también permite procesos de contratación muy inadecuados, muy perjudiciales para alcanzar ese objetivo. Es en esa dirección que la ley puede contemplar preceptos que desarrollen y que concreten la ley de contratos del Estado en el ámbito de la arquitectura y del entorno construido para garantizar que esos procedimientos estén alineados y tengan también como objetivo esa calidad. Y de la misma forma, la ley puede, insisto, desarrollar preceptos en otros ámbitos como la rehabilitación, renovación y regeneración urbana, en ámbitos de formación, en ámbitos de urbanismo, de entorno, etc. Esa tercera lámina o esa tercera capa va a depender o estará limitada, por un lado, por el título competencial estatal, es decir, por aquellas competencias que son estatales, y por otro lado, por la interlocución y por la capacidad de diálogo y de poder coordinar acciones, y en este caso, texto jurídico, con los distintos ministerios que puedan ser los titulares de esas normas o de esos ámbitos sectoriales. Otra forma de mirar los contenidos no es tanto por su estructura jerárquica legislativa, sino por sus ámbitos. Y en los ámbitos, y esta es la descripción de ámbitos precisamente que formuló el Gobierno en el proceso participativo PECA, pues ámbitos claros de contenidos para esa ley son el ámbito de calidad, el ámbito de comunicación y difusión, es decir, cómo trasladar a la sociedad
el valor que tiene tener un mejor patrimonio construido, una mejor calidad de ese entorno construido, una mejor arquitectura. Otro ámbito es la protección del patrimonio construido y también la de sus autores. Evidentemente, el 4, el ámbito medioambiental, todo el desarrollo que se puede hacer, entendiendo que calidad, entre otras cosas, es capacidad de dar respuesta a las necesidades reales. Y hoy en día, buena parte de las necesidades reales de lo que hemos, digamos, de nuestras viviendas, de nuestros edificios, tienen que ver con adecuarse a ese equilibrio medioambiental. También contenidos de I+D+I, es decir, contenidos que impulsen la investigación, el desarrollo en nuestro ámbito. Por lo público, el punto 6, entendemos, y es también importantísimo, el papel del sector público, de las administraciones públicas. Hemos insistido en que no tendría sentido una ley de arquitectura y calidad del entorno construido si no es capaz de hacer que las administraciones públicas adquieran un papel más o menos ejemplarizante y que las actuaciones de las administraciones públicas, en las actuaciones de las administraciones públicas se pueda leer esa apuesta y esa comprensión de que la calidad de lo que se construye y no solo el proceso de selección del contrato son relevantes y que sobre todo lo importante es que el procedimiento de selección garantice que se está tomando la decisión pública adecuada para tener el mejor edificio, el mejor espacio público o la mejor reforma o renovación de ese edificio, de ese espacio público, pensando precisamente en ese objetivo final. Y finalmente también probablemente pueda haber un ámbito de lo internacional, pensado en la difusión, en la proyección, en la promoción de la arquitectura fuera de nuestras fronteras. Bien, también me proponía hacer un resumen de la hoja de ruta, pero lo ha hecho magníficamente María José y por lo tanto simplemente un repaso muy rápido. La andadura de la ley en España empieza ya hace bastantes años con los trabajos en el Consejo Superior, ya hace 6 o 7 años se impulsa, se pone en marcha una primera iniciativa solicitando, pidiendo y promoviendo que se redacte una ley de arquitectura. Posteriormente se ha mantenido esta petición y desde hace 2 años y medio con esa con el planteamiento que hoy les estamos transmitiendo de una formulación abierta, no de un texto ya cerrado, sino de un propósito, unos objetivos y unas líneas de actuación abiertas para que sea el Ministerio el que recoja el guante, como ha hecho, y lidere el viaje que nos queda a todos por delante para sacarla. El hito seguramente público clave fue el 24 de enero de este año, cuando precisamente en el acto en el que se otorgó el Premio Nacional de Arquitectura a Manolo Gallego, el ministro anunció en público por primera vez que se iba a redactar esa ley. Ya unos meses antes, Elena Beunza, que en ese momento era la Secretaria General de Vivienda, asistió a un pleno de consejeros en Valencia, precisamente, ya nos anunció el propósito de iniciar esa tramitación, pero fue en enero de este año cuando el ministro lo hizo público. Desde entonces se inició un proceso de participación pública en julio, donde se pudieron hacer primeras aportaciones en abstracto, en genérico. Se ha dado paso, hemos iniciado en los colegios el debate colectivo como el que estamos haciendo precisamente hoy. Empezamos en Aragón hace unas cuantas semanas, ahora estamos en este grupo de 3 debates abiertos y durante los próximos meses, en paralelo a la ley, seguiremos con esa voluntad, con esa necesidad de
hablar de trabajar conjuntamente, colectivamente, en lo que podría ser la ley para hacer esas aportaciones al Ministerio y para que, en la medida de lo posible, todos nos sentamos partícipes de esa iniciativa. El proceso participativo PECA que se ha comentado y que se ha producido durante el mes de diciembre, con debates abiertos que terminaron el día 16, pero con una web que todavía está abierta para recibir sugerencias hasta el día 30 de diciembre y en la cual las ideas que puedan salir hoy también podemos incorporar de forma directa, ya bien sea desde los colegios, ya bien sea los colegiados vosotros mismos de forma directa. Creo que la participación en todos los niveles, directa de colegiados, desde los colegios y desde el Consejo, en todos los momentos, en el proceso de participación de julio, ahora en el PECA, todavía registrando propuestas y luego acompañando en la medida de lo posible al Ministerio en el proceso de redacción, en el proceso suyo de redacción, igual que van a poder participar otras corporaciones y otras entidades, es importante, insisto, que lo vayamos desarrollando de esa forma paralela. Y lo que nos queda, la aprobación en Consejo de Ministros, antes de ella se entra en fase de redacción. Cuando termina el Ministerio esa redacción, hay un trámite interministerial, es decir, el resto de ministerios y otras entidades como la Autoridad Nacional del Mercado y las Competencias tienen trámite de audiencia. A partir de aquí se configura un primer anteproyecto de ley, que es el que va a Consejo de Ministros. Desde el Ministerio se confía o se piensa que se puede tener terminada ese trámite de elaboración y de primera ronda interministerial antes de verano. A partir de aquí se publica ese anteproyecto y hay un trámite de presentación de enmiendas que lleva a una segunda revisión y finalmente, después de eso, vendría, si todo va bien, la aprobación en Consejo de Ministros de lo que ya es un proyecto de ley. Y es entonces, cuando ya es un proyecto de ley con toda esa tramitación realizada, cuando pasa del Gobierno al Parlamento, al trámite parlamentario. Trámite parlamentario que es difícil pronosticar qué tiempo va a tener porque hay un cierto colapso no, pero sí un amontonamiento de iniciativas parlamentarias en la puerta, pero que con toda seguridad no es un proceso rápido. No es un proceso rápido porque, además de requerir que haya agenda en el propio Parlamento, tiene una tramitación, el proyecto de ley se ve en comisión parlamentaria, se debate no en el Pleno primero, sino en la comisión correspondiente, y solo después de esos debates previos en comisión correspondiente, que son los que permiten a los distintos grupos políticos formarse un criterio, es cuando pasa a la discusión en el Pleno. Con eso terminaría esa primera visión sucinta del, digamos, y ya digo, y he intentado que fuese breve de qué estamos hablando cuando hablamos de ley de arquitectura. Quisiese terminar esa primera intervención y a dar pie a dudas, preguntas, intervenciones, sugerencias y cualquier cosa, remarcando 2 o 3 ideas. La primera, el agradecimiento al Ministerio y al Gobierno por haber asumido esta iniciativa. En primer lugar, a Javier Martín, que en su momento era director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo, y por lo tanto fue el primer receptor de esa propuesta y fue quien lo puso por primera vez en la agenda del Ministerio, y posteriormente a Iñaki Carnicero, que después de dividirse esa dirección general en 2, ha asumido la Dirección General de Arquitectura y Agenda Urbana y Arquitectura, y es quien tiene esa responsabilidad
y quiero agradecer el empeño y la ilusión con la que ha acogido ese proyecto y la energía con la que lo está liderando. Y por eso estoy convencido que tiene probabilidades de seguir adelante. En esa línea también agradecer las conversaciones y la comprensión, yo creo que positiva, que hemos ido recibiendo durante ese tiempo, también hablando con otras profesiones, especialmente con aparejadores y arquitectos técnicos y también con ingenieros de camino, pero también con otros operadores del sector. Es una labor que hemos ido haciendo durante estos años y que creo que nos pone en una posición de salida, como mínimo, de comprensión de la iniciativa. Y a partir de aquí será necesario que se pase de la comprensión a algo más, es decir, a sentirla, si no propia, sentirla conveniente y adecuada, porque, insisto, la calidad del entorno construido no solo responde a la labor de los arquitectos, sino responde a otras profesiones y a otros operadores, y sin ellos va a ser difícil que la ley llegue a su final. Y por último, y también se ha comentado en las intervenciones iniciales, y vuelvo a reiterarlo, creo que sería bueno que fuésemos conscientes del momento. Por un lado, del momento de la arquitectura y por el otro lado del momento institucional. Y empiezo por este segundo. Tenemos una oportunidad de oro en el momento que se alinea, por un lado, las iniciativas del Consejo y de los colegios, pero por otro lado, un ministerio que está por la labor y que entiende ese interés, y otras organizaciones, otras instituciones que también lo pueden apoyar o como mínimo entienden el valor de ese trabajo, y además de las personas, no solo de las instituciones, y poder contar con Javier Martín en la dirección general que lo inició y que ahora desde Vivienda, y con Iñaki Carnicero, que son arquitectos y que creen profundamente en el valor de esta ley. Creo que es una oportunidad de la que deberíamos ser conscientes, pero también del momento emergente de la arquitectura. Creo que eso es difícil explicarlo y verlo en la crisis profunda en la que nos encontramos en España y en la arquitectura española. Crisis cuando en el Pleno a veces no, cada sesión de Pleno nos planteamos cómo puede influir la pandemia, las dificultades que podemos tener el año que viene. Uno de los decanos nos recuerda que en todo caso, si el año que viene tuviese dificultades, no sería una caída, sería una recaída, pero una recaída de una situación que todavía no se había recuperado. Por lo tanto, desde esa situación especialmente difícil que seguimos atravesando los arquitectos españoles desde hace ya más de 10 años, seguramente solo compartida por arquitectos italianos y portugueses en Europa, es difícil entender estas palabras de que empezamos un buen momento. Pero yo creo que es así, y creo que si no lo leemos, lo desperdiciaremos. Como decía cuando hablaba de objetivos, los valores colectivos están cambiando y cada vez percibimos más el valor de la sostenibilidad, el valor del entorno. Es decir, nuestro esquema de valores está cambiando, y ese esquema de valores en buena parte pasa por mejorar nuestras ciudades. En ese sentido, y quizás tomando un poco de distancia y simplificando muchísimo la historia, pero podríamos hacer una cierta lectura de la historia, ya digo, muy simplificada, pensando que iniciamos el siglo pasado, el siglo XX, con una sociedad, sobre todo en lo que llamamos el primer mundo, la parte más privilegiada del mundo, con una confianza casi ciega en la industria, y convencidos que la industrialización iba a mejorar la calidad de vida de las personas y aportar, por decirlo de alguna manera, felicidad. Algunos historiadores dicen que esa fe se quebró
precisamente con la primera bomba sobre Hiroshima, con la primera bomba atómica. Podemos situar el final de esa etapa en puntos distintos, pero seguramente el mundo sale de la Segunda Guerra Mundial habiendo perdido buena parte o en parte esa fe en la industria y sustituyéndola paulatinamente y progresivamente por una confianza en la economía y en que son, digamos, es la economía y los instrumentos económicos los que nos van a acabar haciendo felices. Confianza que seguramente llega a su cenit en la década de los 80, 90, sobre todo los 80, 90 también aquí en Europa, la época de los yuppies y, digamos, y de esa fascinación por la economía, sé que también hemos perdido colectivamente. Probablemente esa confianza en la economía dio paso a una confianza parecida en la tecnología y durante un par de décadas hemos estado convencidos que la felicidad y el bienestar nos vendría de eso, de la tecnología, de cosas como el teléfono móvil y esas gadgets que por lo que sea han conseguido generar esa confianza y esa idea de que son el camino para ese bienestar o que eran el camino para ese bienestar y para esa calidad de vida. Yo estoy convencido que ya desde hace algunos años, de una forma colectiva, se empieza a percibir que tampoco va a ser la tecnología la que nos va a generar ese progreso no material, sino ese progreso inmaterial, esa mejor calidad de vida y esa mejor satisfacción, sino en muchos casos quizás lo contrario. A veces seguramente la tecnología y la globalización acentúan desigualdades y han acentuado otros procesos como proliferación, etcétera. Y creo que de alguna forma están emergiendo otros valores y otros entornos y de alguna forma, aunque no exclusiva, cada vez hay más gente que se da cuenta que es la ciudad, que es el entorno construido, que es el espacio público, uno de los instrumentos precisamente para tener esa mejor calidad de vida, cosa que en realidad es profundamente inherente a la naturaleza humana, porque desde el Neolítico, cuando abandonamos las cavernas, prácticamente todas las culturas han confiado en la ciudad, en los asentamientos, en la construcción colectiva, en el entorno construido como, si no el mayor, uno de los mayores instrumentos para vivir mejor, para construir una mejor sociedad. Yo creo que los indicios que tenemos en los últimos años configuran una cierta vuelta a esa percepción. Seguramente en un mundo mucho más complejo, no única y no, quizás no prioritaria, pero sí forma parte, o que yo creo que se está recuperando dentro de la cultura. Y eso también se ve en el espacio cada vez mayor que tienen los debates de arquitectura, de urbanismo, si urbanismo táctico, urbanismo estratégico, los debates, la presencia de las noticias sobre arquitectura, el hecho de que la propia Unión Europea tenga iniciativas como el New Bauhaus, que en el fondo lo único que hace es leer el mapa e intentar trasladar y evidenciar que la política europea es sensible a ese mapa. Si eso es así, si realmente estamos en un mejor momento o en una recuperación de lo que los jóvenes llaman momentum, es decir, de esa situación en el ámbito de las prioridades colectivas de la ciudad y de la mejora de la ciudad como instrumento para mejorar nuestra calidad de vida, es el momento para que se desarrolle una ley de arquitectura, aprovechando además las otras oportunidades que he comentado antes. Y para eso lo único que va a hacer falta es fuerza, es energía y es el trabajo conjunto, no solo de los colegios y el consejo, sino de la mayor parte del colectivo para empujar en esa dirección. Y con ese traspaso de guante
a todos nosotros de forma colectiva para empujar con la ley, ya me gustaría empezar el debate y la ronda de comentarios y de aportaciones conjuntas. Muchísimas gracias, Lluís, por